Queridos amigos y hermanos en la fe, ¿cómo andan ustedes? Nos volvemos a encontrar aquí en Redil FM, Camino de Fe, esta página donde compartimos la meditación de la palabra de Dios en forma sencilla y profunda, con la guía y la ayuda del Espíritu Santo, para seguir creciendo juntos en la fe y en el conocimiento de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada estuvimos mirando el capítulo 23 de este Evangelio de Jesús según San Mateo, donde el Señor reprende allí a los fariseos y a los escribas y los denuncia públicamente. El Señor hace esto para que ellos se vuelvan a Dios y para mostrarle a aquellos que estaban escuchando que sí deben obedecer las enseñanzas, pero no copiar los modales de estos religiosos de aquel tiempo. Y el Señor lo hace con un corazón tierno pero lleno de tristeza, porque vio la dureza del corazón de aquellos religiosos, aquella Israel que solamente tenía hojas pero no tenía fruto de amor ni de fe. Y el Señor estaba esperando que su pueblo le recibiera, pero Él sabía que le iban a rechazar. El Señor en su gran amor quiso guardarlos igual que a nosotros en este tiempo. El Señor quiere colocarnos bajo sus alas de amor para cuidarnos, para dirigir nuestros pasos cada día, para llenarnos de su Espíritu Santo y para que nosotros seamos luz a través de la palabra de Dios. Vemos que allí Jesús llora por Jerusalén y se lamenta porque Él sabe el futuro de aquella ciudad amada que iba a ser destruida y asolada, y el templo también, y que los judíos que iban a quedar con vida iban a ser allí llevados a diferentes puntos del mundo. Israel iba a ser dispersado, y el Señor sabía el futuro y lloraba por aquel pueblo, porque con amor eterno Él había amado su pueblo, pero le había rechazado. En el capítulo 24 vimos que el Señor le muestra a sus discípulos las señales antes del fin, y Jesús le habla desde el momento que Él regresa al cielo hasta el momento que Él ha de regresar del cielo para tomar control de la tierra. El Señor nos habla en Mateo 24 de todas las cosas que iban a suceder, que están sucediendo y que aún van a cumplirse en un corto futuro. Vemos que todo lo que enseña Jesús de las guerras, rumores de guerras, hambrunas, pestilencias, terremotos, calamidades, se están cumpliendo al pie de la letra. Vemos que en primer lugar Jesús dijo que se iban a levantar falsos cristos para engañar a muchos, y esto se da todos los días y se ha dado a lo largo de todo este tiempo. Y también vemos que los creyentes son perseguidos, traicionados, llevados presos, golpeados, muchos muertos. La gente iba a perder su amor y su fe hacia el Señor y se iba a volver tras la maldad. Pero Jesús nos dice: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El Señor nos invita a permanecer firmes en su palabra, en sus promesas. Vimos en Mateo 24 que el Señor habló de que este evangelio del reino sería predicado para todas las naciones, para testimonio de ellas, y entonces vendría el fin. No es el fin del mundo, no es el fin, como algunos piensan, de todas las cosas, sino el tiempo, el fin de una dispensación que pronto va a terminar. Desde el Pentecostés hasta el día de hoy, estamos en el tiempo de la gracia, de la iglesia o de los gentiles, donde este tiempo Dios está llamando a judíos y gentiles a formar un pueblo santo, que es la iglesia. Pero en el momento que Dios Padre diga basta, entonces el Señor Jesucristo viene a levantar un remanente de su iglesia para llevárselo con Él. Como dice Primera de Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo vendrá por su pueblo, Él se va a llevar un remanente. Esto va a suceder en forma secreta. El mundo no va a saber cuándo la iglesia
va a ser levantada. Jesús va a llevarse una iglesia que está guardando su palabra, como dice allí en Apocalipsis 3:8, donde dice: sé que tienes pocas fuerzas, pero por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. ¿Quiénes son entonces los que se van? Aquellos que aman al Señor, que caminan de la mano de Él cada día y que están esperando su venida. No importa de qué congregación sea usted, lo importante es que usted ame a Cristo y cada día le busque y esté en comunión con Él. Entonces usted forma parte de ese pueblo que el Señor se va a llevar con Él. En el capítulo 25, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a meditar, y dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí Cristo nos llama a velar, y aquí el Señor nos enseña que nuestra lámpara en esta oportunidad vendría a ser nuestra alma, y el aceite representa al Espíritu Santo del Señor. También la lámpara se refiere a la palabra de Dios, y el Señor desea que nos llenemos de su palabra. Y estas vírgenes que tomaron aceite de reserva, quiere decir que se prepararon para la venida del Señor, pero hay 5 vírgenes que estaban descuidadas, que no atendieron debidamente las instrucciones del Señor, no hicieron conforme a lo que el Señor había anunciado, y entonces se quedaron por negligente. Como la Biblia enseña, somos salvos por gracia, no hay obra que nos pueda salvar, es que nos salva es Cristo, pero el Señor desea que estemos preparados y estemos cuidando las vestiduras que Él nos ha dado, vestiduras de justicia y santidad. Dice el Señor que sin santidad nadie verá a Dios, y el Señor nos enseña que tenemos que tener nuestra alma llena de su Espíritu Santo, porque Él desea que el amor hacia nuestro Señor arda como un fuego sin que se apague. Aquí el Señor está enseñando que habían personas que habían descuidado lo que Dios le había dado, y entonces cuando venga el momento del arrebatamiento, los que guardaron la palabra, los que le están esperando, los que están atentos al Señor, se van a ir con Él, pero no porque sean más buenos o más espirituales, simplemente que han obedecido al Señor, han estado preparados, y aquellas vírgenes que no se prepararon, que estaban tibias, se tuvieron que quedar. Hay una iglesia que se va a quedar tristemente, es la iglesia tibia, la iglesia de la Odisea, pero Dios no quiere que tú te quedes. Si tú te encuentras tibio, vuélvete a Cristo en este día. Él desea cambiar tu vida y darte una segunda oportunidad y llenarte de su Espíritu Santo.
Y si tú no conoces a Jesús, ven a Él en este día y dile: Señor Jesús, te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados, perdóname, límpiame, lléname de ti, lléname de tu Espíritu Santo y enséñame a conocerte y a caminar todos los días tomado de tu mano. Te necesito, Señor, ven a ayudarme porque solo yo no puedo. Continuando en el versículo 14 de este capítulo 25 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola es continuada a las vírgenes. Aquí vamos a ver que hay siervos prudentes y siervos que son negligentes, imprudentes. El Señor nos ha salvado y nos ha llenado de su Espíritu Santo, y a través de los regalos que tanto Dios nos ha dado, uno de los regalos es la fe, y está el fruto del Espíritu que nos hace cambiar y llenarnos de amor, de paciencia, de fe, de templanza, de mansedumbre, de humildad. El Señor también nos ha dado talentos para servirles. Unos tienen capacidad de enseñar, otros de predicar, otros de cantar, otros de administrar, y también hay talentos seculares donde podemos servir al Señor. Usted tiene que buscar en su corazón, en oración, lo que el Señor desea para su vida. Todos tenemos un propósito y un cometido para servir al Señor en esta vida. Hay gente que dice: yo no sé predicar, pero tal vez usted sepa orar, tal vez usted sepa también hacer algo que pueda ayudar a aquellos que están necesitados. Acuérdese de Dorca, era una mujer anciana en la fe que allí fabricaba ropa para vestir a la gente muy humilde. Y entonces vemos que podemos ser útiles en la viña del Señor de cualquier forma. Incluso usted puede tener el don de la oración, puede ser un intercesor, y entonces Dios lo va a llamar a orar por aquella gente que usted conoce, sus familiares, sus vecinos, o gente que aún no conoce.
el Señor le va a colocar en su corazón por quién debe orar, y entonces podemos orar, pedirle al Señor que obre sobre aquellos que están en tinieblas, que les abra la mente, que les ilumine el Espíritu Santo, para que ellos puedan saber que están perdidos sin Cristo y puedan decidir volverse al Señor. Tenemos 1000 formas de servir al Señor, podemos repartir un volante, podemos hacer 1000 cosas para servir en la obra del Señor, y el Señor va a valorar lo que hagamos con amor, con entusiasmo, y si hacemos las cosas por amor a Jesús, Él nos va a recompensar. El Señor nos ha dado talentos, nos ha dado bendiciones, y el Señor desea que valoremos todo lo que Él nos ha dado, que cuidemos todo lo que el Señor nos ha ofrecido, y que busquemos en oración diciendo: Señor, ¿en qué puedo servirte? ¿Cómo puedo predicar tu palabra? Y muchas veces el Señor le va a poner gente adelante y le va a dar las palabras para que usted le diga o para que usted le escriba a través de un WhatsApp. El Señor va a usar 1000 maneras para demostrarnos cómo podemos servirle, y que esos talentos que el Señor nos dio, dé frutos y frutos para vida eterna. En el versículo 31 de este capítulo 25, el Señor habla de su regreso a la tierra, cuando se haya terminado, como recién dijimos, el tiempo de la gran tribulación. El Señor va a regresar a la tierra con gran poder y gloria. Él va a regresar con sus santos ángeles y también su iglesia, y Él va a tomar control de la tierra, y se va a cumplir lo que dice la palabra en Zacarías capítulo 14. El Señor va a regresar con gran poder y gloria, va a pelear contra el anticristo y contra el falso profeta, y los va a hacer echar al lago de fuego. El diablo va a ser encerrado por 1000 años en el abismo, y el Señor va a pelear contra los ejércitos del mundo que se van a volver contra Él. Se va a cumplir lo que dice el Salmo 2 y también Zacarías 14, donde dice que el Señor va a pelear contra las naciones. Él va a descender a la tierra y va a apoyar sus pies en el monte de los olivos, y el monte de los olivos se va a partir en dos y se va a convertir en un gran valle. El Señor va a entrar luego que haya triunfado sobre los ejércitos del mundo, va a entrar a Jerusalén, se va a sentar en su trono, y como enseña también Ezequiel 40, donde el Señor va a mandar construir un templo nuevo para el milenio. Y en el momento que el Señor regrese a la tierra y se siente en su trono, Él entonces va a comenzar a cambiar las cosas, porque a partir de ese momento va a comenzar un tiempo nuevo. El tiempo anterior de la gracia terminó, luego vino el tiempo de la gran tribulación, y cuando el tiempo de la gran tribulación finalizó con la venida de Cristo, comienza el tiempo del milenio, y allí, como dice Daniel 12, el Señor va a resucitar a los santos del Antiguo Testamento, como le dijo a Daniel: en el final de los tiempos te levantarás, y muchos van a levantarse para salvación y otros para eterna confusión. Los que son salvos se van a levantar en el comienzo del milenio para estar junto a Cristo. El Señor también va a resucitar a los santos del Antiguo Testamento, y junto a ellos va a resucitar a aquellos que murieron en el tiempo de la gran tribulación, que fueron mártires del anticristo. Y junto a la iglesia, y junto a los santos del Antiguo Testamento, y junto a aquellos que fueron muertos en el tiempo de la gran tribulación, todos nosotros formamos parte de la primera resurrección que comenzó con Jesucristo, continuó con la iglesia cuando Jesús vino a arrebatar la iglesia, y por último van a ser levantados de la tumba los santos del Antiguo Testamento y los que entregaron su vida por amor a Cristo en el tiempo de la gran tribulación. Junto a ellos también se va a unir los 144.000 judíos y el gran remanente de judíos
que lograron salvarse de la persecución del anticristo. Y el Señor va a enviar sus ángeles, como dice Isaías 11:12, a buscar a sus escogidos de los cuatro extremos de la tierra. Los escogidos aquí son los judíos, que van a ser traídos a Israel y van a formar el campamento de los santos, y el Señor va a reunir su pueblo, su iglesia, todos sus fieles. Vamos a estar junto a Cristo, y dice Apocalipsis 20 que hemos recibido facultad para juzgar, quiere decir para gobernar junto a Cristo. Jesús le promete a la iglesia vencedora que el que salga vencedor, el que permanezca fiel a Cristo hasta el final, se va a sentar con Él en su trono para gobernar las naciones con cetro de hierro. El Señor entonces aquí va a juzgar a las naciones, porque aquellos pueblos o gente que logró sobrevivir al tiempo la gran tribulación, aquella gente que logró sobrevivir a la persecución del anticristo y no se rindieron al anticristo ni se dejaron marcar ni sellar, van a tener la posibilidad de entrar al milenio. Y aquí el Señor dice que va a colocar a sus ovejas de un lado y a los cabritos del otro lado, y vamos a ver lo que dice la palabra para luego meditar en ella. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los que están en la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí el Señor está hablando del juicio de las naciones, donde Él va a juzgar a las naciones. A partir de este momento el Señor va a juzgar en forma general, y luego va a haber un segundo juicio que va a ser al final del milenio, donde el Señor va a juzgar individualmente a aquellos que nunca aceptaron al Señor Jesucristo. Hay países o naciones que han recibido con los brazos abiertos al pueblo judío. Bien sabemos que el pueblo judío fue perseguido a lo largo de toda la historia, desde que Cristo regresó al cielo. Después del año 70 después de Cristo, Israel fue perseguido, fue llevado a diferentes partes del mundo, fue dispersado, y hay países que le han abierto las puertas a los judíos y otros países que le han hecho la guerra.
También el Señor se refiere a aquellos países que han permitido que el Evangelio se predique libremente, que han apoyado a los predicadores, misioneros y evangelistas. Estos van a tener la posibilidad de entrar al milenio con el Señor. Y también se refiere el Señor a aquellos que fueron compasivos con aquellos perseguidos en el tiempo de la gran tribulación. En el tiempo de la gran tribulación, como dicen los entendidos, van a haber 144.000 judíos que van a predicar el Evangelio durante ese tiempo de la gran tribulación. También la Biblia dice que un ángel del cielo va a predicar el Evangelio eterno de Dios. Y también enseña Apocalipsis que van a venir 2 testigos del cielo a predicar el Evangelio, a decirle a la gente que no se deje marcar ni sellar por el anticristo ni que adore la imagen de la bestia. Aquellos que ayuden a aquellas personas que estén predicando en el tiempo de la gran tribulación y le den tan solo un vaso de agua a estas personas que son perseguidas por el anticristo, el Señor los va a tomar con gran valor y va a recompensar a aquellas personas en forma individual que ayudaron a los siervos del Señor, y también va a bendecir a aquellas naciones que han abierto las puertas al pueblo de Israel y que también han ayudado a que el Evangelio de Cristo sea predicado en todos los rincones de la tierra. El Señor entonces promete recompensar fielmente todos aquellos que han trabajado por el Señor, y el Señor va a permitir que naciones entren, naciones salvas, entren al milenio y van a ser probadas por 1000 años, porque en esos 1000 años van a nacer niños, y esos niños que van a nacer, cuando crezcan van a tener que escoger si seguir a Cristo o no. Pero esto es un tema para otro tiempo. El Señor entonces va a comenzar a reinar durante 1000 años, y muchas naciones van a entrar al milenio y otras no, y el Señor va a tomar de diferentes naciones a gente que le ha sido fiel, que se ha convertido a Cristo en el tiempo de la gran tribulación, y también aquella gente que ayudó a los judíos y a la predicación del Evangelio en ese tiempo de tanta angustia. El Señor los va a recompensar dándoles las oportunidades para que ellos entren al milenio y conozcan a Cristo. Cuando Jesús comience a gobernar, como dice Isaías capítulo 11, entonces el Señor va a cambiar todas las cosas, hasta los animales van a ser cambiados. El Señor va a gobernar con gran poder, va a gobernar con gran autoridad, y el Señor va a cambiar un montón de cosas, pero allí en ese tiempo va a haber prosperidad, abundancia de alimento, paz, alegría y gozo, porque vamos a estar junto al Señor, y dice que la tierra va a ser llena de la sabiduría de Dios, porque el Evangelio de Cristo se va a predicar, se va a enseñar la Biblia, para que aquellas naciones que no conocían la palabra puedan conocer mejor al Señor, y nosotros vamos a participar de esta gran tarea. Vamos a ir al capítulo 26 para ver lo que nos tiene para enseñar el Señor en este capítulo 26, y vamos a ir despacito porque vamos a entrar a un tema que es muy polémico y muy mal interpretado. Yendo al capítulo 26, vemos que dice el Señor: cuando hubo acabado Jesús estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto. El Señor le da estas palabras a sus discípulos siendo día lunes. Quiere decir que la Pascua en aquel tiempo iba a caer un día miércoles,
iba a ser el día 14 del mes de Nisan, donde el Señor iba a ser crucificado un día miércoles, y justo a las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio de la tarde, donde los judíos acostumbraban a sacrificar un cordero, y Él iba a entregar su vida, y allí el Señor cumple su propósito y su promesa de redimirnos a través de aquella cruz. Vemos que el Señor dice que Él va a ser crucificado en 2 días, en el día de la Pascua, pero los fariseos y sacerdotes dicen: vamos a prender a Cristo y vamos a entregarle a muerte, pero que no sea en el día de la Pascua, para no armar alboroto. Pero vemos que Jesús va a morir justo el mismo día de la Pascua, porque es Dios quien decide el día y la hora que Él va a entregar su vida. Era un mutuo acuerdo entre el Padre y el Hijo, que ese día de Pascua, a las 3 de la tarde, el Señor iba a entregar su espíritu al Padre para ir al centro de la tierra a buscar los que estaban esperando por el Señor. Continuando el versículo 6 vemos que dice: estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Y al ver esto los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido en gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Aquí vemos que Jesús está en Betania, y entonces allí llega una mujer que va a derramar un perfume muy costoso. Otro evangelio dice que es María, la hermana de Lázaro, que va a derramar un perfume muy costoso sobre Cristo, y ella lo está ungiendo para la sepultura. Y aquellos presentes no entendían por qué esto se estaba dando, porque no se imaginaban lo que iba a suceder en pocas horas. También enseña otro evangelio que el que hizo este comentario del desperdicio de este perfume costoso era Judas Iscariote, porque él estaba encargado de administrar los bienes que se recaudaban en el grupo de Cristo, pero según se dice, Judas hurtaba de las ofrendas para sí mismo, y él no estaba pensando en los pobres, sino estaba pensando que ese perfume valía una fortuna, y si se hubiese vendido hubiese entrado muchísimo dinero y él se iba a ver beneficiado. Cristo reprende a este que hace este comentario, porque el Señor conoce todos los corazones, y aunque Él guarda silencio, Él no es cómplice del pecado de nadie, sino que el Señor espera el momento oportuno para enderezar las cosas. Aunque nadie comprendía lo que María había hecho ungiendo a Cristo con perfume, ni siquiera tal vez ella comprendía, pero era el Espíritu Santo que estaba anunciando que el Señor iba a entregar su vida para traernos eterna salvación. Dice el versículo 14, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar si yo os entregare? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde ese entonces buscaba oportunidad para entregarle. Aquí Judas decide denunciar a Cristo y traicionarle, y le ofrecen 30 monedas de plata como marca la profecía. Es que Judas, aunque formaba el grupo de Cristo, no era un hombre que se había convertido, sino que él estaba junto a Cristo por conveniencia,
porque él creía que Cristo iba a libertar a Israel del yugo de los romanos, pero cuando él vio que Cristo no iba a hacer tal cosa, entonces se volvió contra Cristo y quiso lucrar a costilla de Cristo, y él lo que pensaba en su corazón era que Cristo tenía poder y que jamás nadie le iba a hacer daño, pero él lo que menos se imaginaba, que él estaba cooperando con el plan de Dios en cierta forma, porque Cristo había venido para entregar su vida en aquella cruz para darnos eterna salvación. Judas falló porque él no se había convertido, él no creía en Jesús, él estaba por conveniencia, y entonces como él nunca se arrepintió, vemos el trágico final de este personaje. En el versículo 17 vamos a ver el tiempo más solemne de esa noche, que ya es martes de noche, pero pertenece al miércoles de Pascua. No olviden de que el nuevo día judío comienza después de las 6 de la tarde. El Señor el martes de noche va a celebrar la Pascua con sus discípulos, y dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: ir a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua, y cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me ha de entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según escrito está de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y él le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comía tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Luego de haber cenado, el Señor toma dos emblemas que son muy comunes en nuestra vida cotidiana. Toma el pan y dice que ese pan representa su cuerpo, que va a ser partido y flagelado para traernos sanidad en el alma y en el cuerpo. El Señor iba a ser flagelado, como dice Isaías 53, iba a ser molido por nuestro pecado, y el precio de nuestra paz iba a ser sobre él. Y luego toma la copa con el jugo de uva, y dice que esa copa y ese jugo representa la sangre del nuevo pacto, porque allí estaba terminando aquel antiguo pacto que comenzó en el monte de Sinaí con Moisés y la ley, y aquí iba a terminar. El cumplimiento de la ley había llegado hasta el fin, las profecías se habían cumplido, y el Cordero Santo de Dios iba a entregar su vida, iba a derramar su sangre preciosa, una vez para siempre, por toda la eternidad, para comprar nuestras almas de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. Cristo utiliza instrumentos o elementos que son simples, el pan y el jugo de uva, representándonos y recordándonos que cada vez que participamos de la Santa Cena no debemos olvidar que el Señor pagó un altísimo precio para redimir nuestras almas. Y Jesús dijo: no olviden este sacrificio que yo he hecho, mi muerte anunciáis cada vez que ustedes participen de la Santa Cena.
El Señor nos enseña a que debemos recordar todos los días del año ese gran sacrificio y tenemos que estar agradecidos todos los días del año porque Cristo vino a este mundo a salvarnos y entregó su vida para comprar nuestras almas y librarnos de la condenación eterna. Cristo iba a morir, pero al tercer día se iba a levantar triunfante de la muerte para vivir eternamente, y el Señor nos ha prometido que Él iba al cielo, pero iba a regresar para llevarnos con Él. En el versículo 30 dice: cuando hubo cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cristo iba rumbo al monte de los olivos a orar, porque iba a comenzar una batalla espiritual sin precedentes, y allí el Señor le anuncia a sus discípulos que ellos le van a abandonar, pero a pesar de este pecado el Señor les iba a perdonar y se iba a reunir con ellos después que resucitara allí en Galilea. Pero Pedro porfiadamente le dice que él no le va a negar. Pedro amaba a Cristo y él estaba dispuesto a entregar su vida por el Señor, pero Pedro confiaba en sus propias fuerzas y él no sabía que era débil en el área espiritual, y entonces él le va a fallar al Señor. Pero en otro evangelio le dice el Señor: yo he orado por ti para que tu fe no falle. Una vez que te hayas convertido, vuélvete a tus hermanos. Vamos a ver entonces que Pedro va a sufrir una prueba muy dura y va a sucumbir, pero el Señor lo va a rescatar, y es ahí cuando Pedro realmente se va a convertir al Señor y va a nacer de nuevo. Vemos entonces de que en el versículo 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por 2ª vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por 3ª vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos y vamos, ved, se acerca el que me entrega. Aquí Cristo va al monte de los olivos y va a entablar una guerra espiritual sin precedente. El diablo quiso matar a Cristo antes que llegara a aquella cruz, pero el diablo no podía hacer nada, porque a Cristo nadie le podía matar. Cristo muere porque entrega Él mismo su espíritu en las manos del Padre. Él dice en Juan 10 que Él mismo va a entregar su vida por su propia voluntad, y por su propia voluntad la va a volver a tomar.
Cristo entonces comienza a batallar, y cuando le dice, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, no quiere decir que Cristo tenía temor a la cruz, sino que Cristo iba a tener que beber la copa de la ira de Dios. La ira de Dios iba a ser volcada sobre su propio Hijo. Cristo se iba a hacer pecado por causa nuestra. Él, siendo un ser santo y puro, iba a tener que cargar con nuestros pecados y con nuestra inmundicia. Pero a Cristo más le angustiaba que en cierto momento de aquellas horas en la cruz, el Padre le iba a dar la espalda porque Dios no soporta el pecado, y en cierto momento esa comunión amorosa con el Padre desde toda la eternidad iba a ser quebrada por unos segundos o por algunas horas, solamente el Señor lo sabe. Por esta razón, en cierto momento de aquella cruz, Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que el Padre le dio la espalda a su Hijo, porque no soportaba el pecado, pero también luego aprendemos a través de Pablo que Dios el Padre estaba en su Hijo Jesucristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Después de batallar el Señor durante tal vez 3-4 horas, allí vienen aquellos que van a aprender a Cristo y se lo van a llevar. Y dice el versículo 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Aquí el Señor se enfrenta a sus apresores. Aquí viene Judas a besar al Señor para traicionarle, y el Señor le dice, amigo, ¿a qué has venido? El Señor trata hasta el último minuto para que Judas se arrepienta y se vuelva de su mal camino, pero luego vamos a ver el trágico final de este individuo. Hay uno de ellos que saca la espada, y otro evangelio dice que es Pedro, que saca la espada y corta la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote, y el Señor le reprende y le dice a aquella gente, todo el tiempo estuve entre vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero esta es la hora que ha llegado, y ese es el momento donde Cristo iba a ser entregado, iba a comenzar un juicio contra el Señor, y entonces luego le iban a condenar a aquella cruz. Vemos entonces en este capítulo 26 que el Señor sigue paso a paso la misión que el Padre le había encargado. El Señor podía haber clamado a su Padre, y su Padre podía haber mandado 72.000 ángeles a libertarle, pero el Señor decidió entregar su vida voluntariamente, porque Él sabía que después de aquella cruz iba a venir la corona de vida eterna para todos aquellos que confiaban en el Señor. Como dice Isaías 53, luego que vio el fruto de su aflicción,
quedó satisfecho porque él sabía que a través de aquella cruz iban a alcanzar la salvación millones y millones de almas. En el versículo 57 de este capítulo 26 dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, pero Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaba falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rajó su vestidura diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído de su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondieron ellos diciendo: es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de bofetadas, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Aquí Cristo es acusado por el Sanedrín, y ellos quieren entregarles a muerte. Están llenos de odio, de maldad y de incredulidad. Es el diablo que ha puesto la cizaña en el corazón de ellos, y ellos son instrumento del diablo. Y entonces conjuran a Cristo y le dicen: ¿cuándo nos vas a decir si realmente tú eres el Mesías? Y Cristo declara: tú lo has dicho, y además yo les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cristo estaba declarando que Él es Dios, que iba a estar sentado al lado del Padre y que en cierto momento iba a volver a la tierra en aquella nube de gloria. Y ellos dijeron que Cristo estaba blasfemando porque no podían comprender que el Mesías que Dios había enviado era el eterno Hijo de Dios, que había venido a la tierra para traernos eterna salvación. Tristemente vemos en este tiempo un montón de argumentos de algunos que se han levantado en estos días diciendo de que Dios es uno solo y que Jesús es el Padre y también el Espíritu Santo. Y esto es una aberración, porque claramente la Biblia dice que Dios Padre y Dios Hijo y el Espíritu Santo, los 3 son Dios, pero forman una sola persona, pero a la vez son 3 personas individuales. Este es un tema que lo vamos a tocar en la próxima jornada, donde vamos a comprender que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y ellos se apoyan que Jesús no es más que el mismo Padre que se hizo carne, y eso no es lo correcto, lo que enseña la Biblia. Si vamos rápidamente al Evangelio de Juan, Juan dice: en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿Qué está diciendo? Que el eterno Hijo de Dios estaba junto al Padre y que Él también tiene la misma esencia del Padre. Él también es Dios. Y también vamos a ver un montón de pasajes que enseñan que el Padre es uno, que el Hijo es otro y que el Espíritu Santo es otro, pero que los 3 están unidos en amor, en santidad. Y aunque son 3 personas, cuando el Señor dice el Padre y yo somos uno, porque Dios el Padre, por medio de su Espíritu Santo,
estaba habitando en su Hijo amado, y de la misma forma que ahora nosotros nos hemos vuelto a Dios y hemos nacido de nuevo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están habitando en nuestra alma y en nuestro espíritu. Si Dios nos permite, en el próximo encuentro vamos a explicar con la Biblia de que Dios Padre es uno, que Dios el Hijo es otro y que Dios el Espíritu Santo es otro. Y aunque la Biblia no habla de Trinidad, el reino de Dios está formado por tres personas diferentes. Cuando dice la Biblia que Dios es uno solo, está hablando de su categoría. Podríamos decir, si Dios nos permite, es el título de Dios, así como decimos doctor o abogado o escribano. Dios es el título. Dios quiere decir el Todopoderoso, el Supremo, que no hay sobre él nadie, y en el trono de Dios está sentado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como dice Juan, en la primera carta de Juan, nos enseña que tres son lo que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Son tres personas que forman el mismo reino de Dios, pero los tres están unidos en amor, en santidad, pero muchas veces actúan en forma individuales. Cristo aquí declara que Él es Dios, y esto le toman por blasfemia, y entonces el sumo sacerdote rasga sus vestiduras, cuando la ley de Moisés decía que el sacerdote o el sumo sacerdote no podía rasgar sus vestiduras. Aquí estos religiosos entregan a Cristo con cualquier excusa, pero no era porque Cristo se hacía igual a Dios, simplemente porque a ellos no les convenía lo que Cristo había enseñado y declarado contra ellos. Terminando con este capítulo 26, dice: Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a este hombre», y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces», y saliendo fuera lloró amargamente. Aquí Pedro cumple lo que Jesús le había profetizado unas horas antes. Él niega al Maestro, y aquí Pedro se quebranta profundamente delante de Dios, y entonces él piensa que para él está todo perdido, está todo acabado, y por eso vemos que en el Evangelio de Juan, Pedro luego decide ir a pescar, porque él piensa que como negó al Señor, ya no tenía más oportunidad, y decide volver a su vida de antes. Pero él lo que no sabía, que Cristo le iba a perdonar, el Señor le iba a buscar para restaurarle y le iba a dar una segunda oportunidad. Querido hermano y amigo, le agradecemos vuestra compañía. Volvemos, si Dios quiere, en estos días. Estamos a punto de finalizar y comenzar un nuevo año. Le damos gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo, por este año que ha transcurrido, por todas las bendiciones y beneficios y providencia que Dios ha suplido para su pueblo. Estamos agradecidos a Dios porque Él ha estado con nosotros todos los días del año y le estamos esperando para que Él pronto venga a llevarnos con Él y podamos estar toda la eternidad junto al Señor. Vamos a despedirnos con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este año que finaliza, por todo lo que tú nos has permitido vivir y que todo ha sido en beneficio para darnos tu eterna
y preciosas bendiciones que tú tienes preparado para tu pueblo. Señor, que en este año que comienza está en tus manos. Te pedimos y te rogamos que nos ayudes a caminar de tu mano hasta que tú vengas y que vivamos honrando tu nombre, dándote gloria a ti, y que siempre estemos dentro de tu voluntad, agradando a tu corazón. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros todos los días del año. Caminando en la fe, un espacio donde meditamos en la palabra de Dios, con la sana doctrina y con todo el consejo de Dios. Lo hacemos en forma sencilla y profunda, con la luz y la guía del Espíritu Santo, para seguir creciendo juntos en este camino de la fe y conocer más a nuestro Señor Jesucristo y su palabra para vida eterna.